¿Está funcionando? Sí. Buenos días a todos. Encantada de estar aquí una vez más con Ola y por primera vez en Perú. Yo creo que estamos todos encantados con esta conferencia de Ola, que ha sido una de las más inspiradoras, creo, que tuvimos en la historia de Ola. Entonces, felicitaciones a Miguel, a todos de Perú, porque estamos todos encantados, creo. Bueno, el panel de ahora voy a dar un breve resumen. En el marco de la conferencia Gobernanzas y Liderazgos Efectivos, este panel propone una conversación sobre el escenario global que enfrentan hoy quienes lideran organizaciones y proyectos, incorporando una perspectiva femenina a través de 3 áreas: las artes escénicas, la academia y el emprendimiento empresarial. Para hablar de eso tenemos hoy Norma Correa, antropóloga, profesora e investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Perú, magíster en Política Social y Desarrollo por London School of Economics. Sus líneas de investigación incluyen políticas públicas, desarrollo humano, superación de la pobreza, interculturalidad e innovación. Cuenta con 20 años de experiencia liderando iniciativas públicas y privadas de desarrollo económico y social, así como asesora y es evaluadora para instituciones públicas, empresas, think tanks y organismos internacionales en América Latina. Promueve la aplicación de metodologías cualitativas para el diseño, implementación y evaluación de políticas, programas y servicios en el sector público y en el sector privado. Columnista del Diario del Comercio y analista para medios nacionales e internacionales. Gracias, Norma. Y Vania Macías, fundadora de la Asociación Cultural D1, Pura Calle, directora artística y empresarial. Vania es Ashoka Fellow, embajadora de la marca Perú y nombrada Young Global Leader por el World Economic Forum, reconocida como Amauta, que es como que una sabia filósofa, lindo, por el Ministerio de Educación y nombrada 2 veces ciudadana ilustre por la Municipalidad de Lima. Ha sido considerada entre los 49 peruanos más innovadores de la historia por Semana Económica y la DW la consideró entre las 40 mujeres más influyentes de Latinoamérica respecto a temas de transformación y desarrollo social. Vania ha sido speaker para el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, TEDx Puerto Madero, TEDx Tucuy, 2 veces. Bueno, aquí estamos. Antes que cada una tenga su tiempo de exponer, yo quería traer como inspiración una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo que dice que, espera, es que yo lo traducí. Eso. No, espera. Sí. Prevemos el empoderamiento de las mujeres y los artistas como ejecutores de las primeras oleadas para construir una sociedad mejor, no solo impulsando sus economías locales, sino también combinando una innovación muy poderosa con su liderazgo. Eso fue publicado por el BID en 2017 en un texto, en una publicación que se llama Paisajes futuros para la economía naranja y la creatividad en América Latina y Caribe, caminos para crear mejores vidas y desarrollo sostenible. Entonces, queridas, no sé cuál quiere comenzar o empezar. Norma. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta de participar en este espacio y compartir panel con Flavia y con Vania. Entonces, Flavia, ¿vamos con el primer eje, el primer tema? ¿Sí? El primer eje sería: ¿qué desafíos y oportunidades presenta el escenario mundial para la sostenibilidad de las organizaciones culturales, artísticas, sociales, económicos, políticos? Muchísimas gracias. Y bueno, les decía que estaba muy contenta, ¿no?, de estar en este espacio, porque creo que a través de este tema, ¿no?, que nos reúne
en Lima en esta semana, la gobernanza efectiva y el liderazgo, ¿no?, de organizaciones artísticas y culturales como las que lideran ustedes, ¿no? Pienso que se abre una oportunidad para tender puentes con otras disciplinas, otras áreas de especialidad, otras áreas de ejercicio, ¿no?, donde pienso que podemos aprender mucho del trabajo que hacen ustedes. Yo trabajo en una universidad, soy una académica, pero tengo un pie ahí y tengo otro pie en el ejercicio profesional, tanto en el mundo de la política pública como en el mundo de la innovación y el liderazgo de proyectos privados. Y algo que a mí me queda muy claro que necesitamos con mucha urgencia es la innovación. ¿Cómo hacemos las cosas diferentes frente al contexto cambiante que enfrentamos a nivel América Latina, a nivel Europa, a nivel global, ¿no? Y en ese sentido, y siguiendo la pregunta propuesta por Flavia, ¿no?, ¿qué oportunidades y desafíos nos da el escenario global para la sostenibilidad de las organizaciones artísticas y culturales, ¿no? En la página de Hola, ¿no?, me pareció muy interesante ver la definición, ¿no?, que plantean de sostenibilidad, que me parece una definición muy buena, ¿no?, los factores que permiten la continuidad de las iniciativas, una manera muy clara de decirlo. Entonces, ¿qué necesitamos para que las iniciativas artísticas y culturales no solamente puedan sobrevivir, sino que puedan fortalecerse y puedan florecer? Y cómo nos movemos en este entorno. Entonces, vamos primero por la parte de los desafíos, ¿no? Yo diría que son, bueno, podríamos decir varias cosas, pero yo quisiera centrarme en dos aspectos. El primero es las implicancias y la mochila que cargamos de la pospandemia, ¿no? No les tengo que contar a ustedes lo han vivido, lo que significó la pandemia para el sector artístico fue terrible, ¿no? En términos de la sostenibilidad económica de la actividad, la posibilidad de incluso poder asistir a escenarios. Países como el Perú, por ejemplo, tuvimos cuarentenas prolongadas, absolutamente estrictas, y donde lo último, por ejemplo, les cuento acá el caso peruano que se reabrió, fueron las actividades de las artes y la educación, ¿no? Abrió primero casinos, malls, todo lo demás, ¿no? En fin, y América Latina, historias similares, ¿no? Ya me contarán quienes son de otras partes del mundo, pero indistintamente de la especificidad de cómo los estados respondieron a la pandemia, lo cierto fue que fue una etapa que colocó, ¿no?, una serie de crisis al sector artístico y cultural. Ahora, algo que quiero recordar también, y ustedes lo saben, paradójicamente durante la pandemia y en los momentos más oscuros, ¿a dónde nos refugiamos los humanos alrededor del mundo? ¿A dónde nos fuimos a buscar consuelo e inspiración cuando todo estaba muy confuso, la incertidumbre era grande y los estados no sabían bien qué hacer y qué no hacer en política pública? Efectivamente, como bien dice Vania, nos refugiamos en el arte, en las diferentes formas, ¿no? El crecimiento del streaming, crecimiento de audiolibros, la demanda por música, la búsqueda de querer ver más allá de la inmediatez de esa crisis, ¿no? Vuelvo al punto. Entonces, la pospandemia pienso que todavía no hemos logrado, ¿no?, a nivel de las industrias culturales poder recuperar, ¿no?, la situación que teníamos antes de ella, ¿no? Y en ese sentido, uno de los temas críticos es el financiamiento, ¿no? Cómo logramos esquemas de financiamiento sostenibles. Y es verdad que en el transcurso de este milenio hubo avances importantes en Iberoamérica vinculado al financiamiento público de las artes y la cultura, pero como ustedes lo viven también en sus países, muchas veces esto está sujeto a incertidumbre, ¿no? Cambios de gobierno, cambios de prioridades, y se vuelve todo pues una gestión un poco, digamos, pesada, ¿no? Entonces ahí claramente hay un desafío vinculado a cómo generamos políticas culturales sostenibles con el suficiente, digamos, legitimidad social, ¿no?, y respaldo público para que puedan surfear los avatares de la política, ¿no?, de lo cual no estamos ajenos. El otro, digamos, ya moviéndome al mundo de las oportunidades, ¿no?, también para respetar el tiempo, les decía al inicio, ¿no?, que yo valoro este espacio porque nos permite encontrar, ¿no?, personas, profesionales con diferentes trayectorias. Finalmente, ¿qué tenemos en común? Creo que lo que buscamos es contribuir digamos, a la mejora de la sociedad, ¿no?, a la mejora de la democracia, a la expansión de la ciudadanía. Y en ese sentido, yo honestamente creo que uno de los principales espacios de innovación
que tienen las políticas de desarrollo, las políticas sociales, las políticas públicas en Iberoamérica, es cómo unimos lo que buscamos, por ejemplo, en superación de la pobreza, en desarrollo social, en educación, con el mundo de las artes, con el mundo de la cultura, ¿no? Aquí, bueno, Vania ha hecho un trabajo fantástico en el Perú, ¿no? A través de la formación en danza, ¿no? Abrir todo un espacio no solamente de formación artística, sino también de ejercicio laboral para muchos jóvenes, ¿no? Y alrededor de América Latina e Iberoamérica, cuando uno busca casos de innovación social en política pública, los que normalmente destacan son los que tienen que ver con el mundo de las artes. Yo creo que eso es algo que hay que potenciar, comunicar más, escalar. Por ejemplo, miren, uno de los temas más críticos, ¿no?, que estamos enfrentando en América Latina es la lucha contra la inseguridad y el crimen, ¿no? Y hay debates múltiples sobre qué hacer, qué no hacer y la efectividad de estas medidas. Y queda claro que no solamente vamos a enfrentar al crimen desde el punto de vista de, digamos, la respuesta al delito, sino que hay mucho trabajo vinculado a la prevención del delito, ¿no? Y si uno ve, por ejemplo, casos interesantes, ¿no? Es verdad que no son muchos, pero son, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, tenemos el programa Orquestando, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú, que es un programa que, digamos, ha ido teniendo, digamos, una trayectoria en los últimos más o menos 10 años, pero ¿qué es lo que hace? Lleva la ópera a las cárceles, lleva la formación musical a las cárceles, ¿no? Y es verdad, son todavía programas de escala más, podemos decir, pequeña, pero el efecto inspirador y el efecto réplica que pueden tener para mí es infinito. Infinito, porque no solamente lleva a buscar la solución a los problemas que nos acogen con un set de herramientas nuevo, sino que también nos inspiran como sociedades, que es finalmente lo que hace el arte, que es lo que hizo el arte en la pandemia. Entonces, yo honestamente quiero dejarlos con esa nota de optimismo, ¿no? Sé que son tiempos complejos por varias razones y a cada país le toca un set de complejidades específico, pero yo creo que en esa agenda de la innovación es donde podemos sacar adelante, ¿no?, una perspectiva que permita mejorar la gobernanza de las organizaciones artísticas y culturales, para lo cual el financiamiento y su respaldo institucional son elementos fundamentales. Gracias. Bueno, yo quería ir un poco contando quién soy. Me han presentado con unos títulos ahí que me he quedado como, ¡ala! Pero en realidad yo me formé como bailarina clásica, he bailado toda mi vida, he estado en los escenarios mucho tiempo, he bailado acá en Perú, he sido primera bailarina acá en el Ballet Municipal y luego me fui a Europa, trabajé en el Ballet Nacional de Irlanda, etc. Mi vida cambia absolutamente cuando en plena carrera decido renunciar a eso y armar, y conozco a un grupo de adolescentes en las calles y decido empezar a trabajar con ellos, ¿no? Absolutamente loca, estaba dejando mi carrera, un súper contrato en Europa, para venir acá y dedicar mi vida a hacer una transformación social que empezó hace 20 años. Entonces, hoy día yo no sé qué sombrero ponerme acá, honestamente, ¿no? Porque tengo el sombrero de gestora cultural, de emprendedora social, pero también soy directora artística. Me convertí en una directora artística y coreógrafa para poder solventar el programa social, porque no tenía fondos. ¿Cómo armo un programa social con jóvenes que están en calle, que quiero que transformen sus vidas y se conviertan en líderes de cambio a través de la danza? Si ni siquiera sé un poco lo que estoy haciendo, ok, voy a ir innovando en medios de sostenibilidad. Y bueno, estudié administración de empresas, entonces también tengo ese lado empresarial. Entonces, desde ese ámbito, ¿cuáles han sido los desafíos que han habido, pero también los desafíos hoy? Porque siento que efectivamente, como Norma dice, pandemia estableció un antes y un después, ¿no? En muchos aspectos. Durante estos 20 años, el desafío ha sido gestar también a gestores culturales, formar personas que a través del arte y la danza puedan entender que pueden ser capaces de todo, que pueden ser capaces de realmente cambiar el país, cambiar las cosas desde adentro, porque lo que yo siempre digo es que uno puede enseñar cosas desde afuera y la superficie puede decir muchas cosas, pero el arte no miente. Y cuando uno se transforma realmente desde las emociones, el cambio es contundente, sistémico y hay cambios realmente importantes. Un poco pensando en los desafíos hoy, sí, efectivamente es el tema de financiamiento. Yo lo resolví
fundando una asociación sin fines de lucro que sea autosostenible, en donde me di cuenta que el programa social podía solventarse con una escuela de danza que vaya a personas que podían pagarlas, pero también con una productora, ¿no?, que haga festivales culturales, que haga eventos diversos y también espectáculos. De esa manera buscaba esa sostenibilidad. Antes sí nos generaba, yo iba a una empresa y me daba auspicios, ¿no? Te daban auspicios entre 20.000, 30.000 dólares. Hoy día eso es impensable. O sea, realmente no sé cómo es en otros países, pero acá hoy eso es mucho más complicado. Pero nos hace pensar, ok, ahora cuáles son los medios y por dónde debemos ir. Entonces creo que sí es importante entender que hay una incertidumbre, muchas veces económica, respecto a esto, pero también muchas veces las instituciones más importantes, culturales, están cerradas, ¿sí? Y ese es un desafío. Se sienten cerradas y no están abiertas a la comunidad, a lo que está pasando, a tender esos puentes importantes con la comunidad. Creo que ese es un desafío importante. Creo también que tenemos un desafío grandísimo con el tema de la crisis de atención. Les voy a contar una anécdota. Yo digamos, he sido un poquito figurita pública en este país, ¿no? Entonces, de alguna manera, me auspiciaban marcas como Adidas, ¿no? Entonces, yo iba, y cuando yo antes iba, el resto de personas que estaban alrededor mío eran, no sé, cantantes de ópera, o bailarines, o actores famosos. Hoy día no hay ninguno. En la última reunión que tuve con estas personas, me dijeron, mira, ahora solo queremos gente entre 20 y 30 años que hagan TikTok, ¿no? Y que hagan como estos bailes rapiditos de TikTok y que generen más vistas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, imagínense, ¿no? Una marca como Adidas, que en ese momento financiaba un festival que generábamos acá para 100.000 personas, gratuito, para la gente, que se llama El Pura Calle, dejó de financiar eso porque obviamente le conviene más y le sale mucho más barato financiar a la chica tiktokera que está haciendo, ¿no? Y genera más fans. Y yo entiendo, pero ese es un gran desafío, a ver, y si no lo es. Es una realidad. O sea, a las empresas les sale mucho más barato, o a las instituciones les sale mucho más barato ese medio que lo que sucedía antes. La pérdida de confianza también es otro desafío, ¿no? Esa pérdida de confianza, me dolió en el alma ese comentario de este actor mencionando como que el ballet, ¿no? El ballet ya fue. Es bien fuerte eso, ¿no? Es un actor que está de moda, que los centennials pues están ahí escuchándolo. Imagínense un mensaje tan contundente como ese. Todos salimos a decir, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Pero hay una realidad ahí detrás, ¿no? ¿Cuáles son las personas que están yendo a mirarnos? ¿Cuáles son las personas que están yendo? Entonces, ¿cómo estamos poniéndonos al día también con lo que está pasando? No podemos ser ajenos a eso que está sucediendo. Y acá voy a oportunidades, ¿no? Yo siento que la cultura muchas veces está vista como, oye, sálvennos, ¿no? Vengan a salvarnos. Y yo siento que es más bien nosotros vamos a salvar, porque tenemos las herramientas para lograrlo. Y se los digo no desde el discurso teórico, se los digo desde la experiencia. Y he trabajado con jóvenes, con adolescentes, que venían de ser buzos de basura y hoy día son gestores culturales alrededor del mundo. Y eso lo han logrado porque han empezado a creer en ellos, en ellas mismas, a través del movimiento, a través del arte, a través de su voz. Entonces, tenemos una herramienta muy poderosa que puede realmente cortar esta polarización que se siente no solo a nivel Perú, sino también a nivel mundial. Eso es lo que creo como oportunidad. Creo que la tecnología es amplificadora. Creo que no podemos estar ajenos a lo que es la inteligencia artificial, a lo que está sucediendo. Antes yo armaba una coreografía y lo hacía en mi cuadernito este que ven acá, para armar una coreografía y hacía bolitas, ¿no? Me acuerdo hace siglos. Hoy día la cantidad de softwares que hay, la velocidad con la que se arma una coreografía, la velocidad con la que estamos usando tecnologías, no podemos estar ajenos a eso y tenemos que estar al día en eso. Esas son oportunidades grandísimas que tenemos. Los liderazgos colaborativos, y acá quiero traer un ejemplo. Me retaron hace un año para armar un proyecto que sea inmersivo gastronómico, en donde generalmente en el Perú las temporadas, una temporada de teatro, por así decirlo, tiene un máximo de 3 meses. Y si haces una temporada de 3 meses, eres un éxito absoluto. Yo estoy dirigiendo un espectáculo que tiene 1 año y medio en cartera, de martes a sábado lleno. ¿Por qué? Porque se asoció a una experiencia gastronómica. Entonces, tengo un espectáculo y el espectáculo está asociado a una experiencia gastronómica. Entonces, esa alianza hizo inmediatamente que sea algo que me permita tener a 27 bailarines en planilla,
con una seguridad social increíble, boom, ¿no? O sea, simplemente cambiando un poco el formato y viendo cuáles son esas necesidades, se generó algo que gesta más estabilidad a todo nivel. Por ejemplo, otra experiencia que les quiero traer, hace muchos años que venimos teniendo paros agrarios. El paro quiere decir, ¿no? Como strikes, ¿no? O sea, como cierran las carreteras radicalmente. Esto sucedía en Ica y traía muchos temas en el sector económico, problemas serios. Entonces, hay un sitio en específico en Ica que le llamaban el barrio chino. Este sitio era un lugar en donde nadie podía entrar. ¿Saben cómo hemos entrado? A través del arte. Hoy día, hace 2 años, no me van a dejar mentir los que son peruanos acá, que no escuchamos de paros en la carretera, ¿sí o no? ¿No hemos escuchado de paros en Ica? Listo. Eso es un trabajo, pero a detalle que venimos desarrollando con un grupo de personas que se ha entrado a estas escuelas. Hemos vuelto a activar las escuelas, pero usando el arte como herramienta principal. Entonces, sí se pueden cambiar cosas, sí cambian cosas económicas a través de lo que hacemos nosotros. Sí somos relevantes. Y por último, quería solo dejar esta idea, ¿no? Yo creo que nunca antes la sociedad ha necesitado tanto lo que la cultura puede aportar, desde el sentido, la pertenencia y la imaginación para construir futuros posibles. Gracias. Gracias, Vania. Bueno, yo apunté un montón de cosas. Yo creo que la innovación que mencionó Norma es lo que tú estás poniendo en práctica. Innovación de buscar nuevas formas. Yo con mi experiencia también en Amazonas tengo la misma experiencia, sacar a la gente de la calle, la cultura como herramienta y cómo justificarnos en el siglo XXI. No solo los proyectos, pero también los grandes centros e instituciones, que muchas veces los teatros estamos en países colonizados, fueron hechos para una cultura que en este tiempo era europea, colonizadora, pero ¿cómo justificarnos hoy en el siglo XXI? Hoy con nuestros compositores, con nuestra producción artística, con nuestra cultura, que ya tenemos un histórico de cultura, que no podemos continuar y continuamos, y mismo cuando ponemos las puestas en escena de espectáculos tradicionales, ¿cómo podemos poner una puesta en escena con una mirada latinoamericana que hable con nuestros territorios? Bueno, siguiendo aquí, tenía una segunda ronda de preguntas antes de que abrimos para preguntas del público. En estos días venimos reflexionando aquí en OLA sobre el liderazgo y la gobernanza efectiva de organizaciones culturales y artísticas. ¿Qué cambios consideran urgentes para impulsionar liderazgos con equidad de género? Además que esta mesa acabamos de tener un desayuno de mujeres del Foro de Mujeres de OLA. Entonces estábamos nosotras discutiendo todos los caminos, lo que necesitamos, nuestras experiencias y lo que escuchamos entre nosotras. Entonces, bajo esta perspectiva de equidad de género, ¿qué cambios consideran fundamentales o urgentes para nuestras organizaciones y proyectos? Bueno, retomo la mención a la polarización, ¿no? que había señalado Vania en su intervención. Y bueno, eso lo observamos, ¿no? En diferentes temas, con diferentes volúmenes, en los debates públicos en nuestros países, ¿no? Uno de los temas donde claramente se ha generado, yo diría, mucha polarización en estos años es efectivamente los temas de género, ¿no? De ser un asunto que, digamos, en los primeros 15 más o menos años de este milenio se había avanzado, ¿no? En una agenda de reconocimiento, marcos normativos, el abordaje desde la educación y la visibilidad al tema. Yo siento que en los últimos años, el último lustro, vamos a por poner un rango temporal, se ha enredado mucho la conversación, ¿no? Se ha vuelto un tema tenso, se ha vuelto un tema que divide, un tema que a veces también confunde y entonces, ¿cómo salir de ese nudo? Porque yo siento que es como que nos enredamos en la conversación, ¿no? Nos enredamos. Y yo creo que ahí parte de la salida, ¿no? Pasa por entender qué hay detrás de una agenda de equidad de género, ¿no? A ver, es un tema de, obviamente, bueno, respeto, ¿no? Que nos debemos a todos, ¿no?
Es un tema también, yo diría, y aquí me quiero centrar, de gestión del talento. No es lo único, pero es algo importante, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, la evolución de las matrículas en toda modalidad de educación superior en Iberoamérica en los últimos 30 años, cuando uno ve el vis a vis hombre-mujer, por poner la forma como normalmente se van a ver estas cifras, uno ve que la matrícula femenina ha tendido a expandirse, se ha expandido, ¿no? La conclusión de estudios superiores por las mujeres se ha expandido, ¿no? Si nos quedamos solamente con esa foto y con ese indicador, el balance es, qué bien, excelente, ¿no? Hemos expandido la cobertura, ¿no? Se han aumentado las tituladas en diferentes disciplinas, incluyendo, por supuesto, las artísticas, y qué bien. Pero el verdadero reto está en lo que viene después, en el mercado laboral. En el mercado laboral. Yo siento que se ha avanzado mucho en el lado educativo, seguramente varios pendientes, pero para mí el desafío central está en lo que pasa en el mercado laboral, ¿no? Y les decía que yo veo este tema de equidad de género desde el punto de vista de gestión del talento. ¿Por qué? Porque creo que es, digamos, pésimo, no solamente para las economías, sino para las sociedades, ¿no? En Iberoamérica, no aprovechar bien el talento, ¿no? No aprovechar bien el talento. Ese talento que busca oportunidades de crecer, de dar, de contribuir. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestras organizaciones, ¿no? Tanto desde el sector privado como las públicas también, tengan una mejor gestión del talento, que desde un punto de vista, y aquí señalando la perspectiva, ¿no?, de género que nos recuerda Flavia, nos lleva a preguntarnos por las trayectorias de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido la literatura es bastante clara, ¿no? Lo que suele de una manera impactar las trayectorias de las mujeres en el mercado laboral están normalmente vinculadas con la decisión de formar familia, ¿no? El acceso a protección social. Entonces, yo diría que hay algo que es muy importante, es que ya pensando en qué hacer, ¿no?, desde nuestras organizaciones, ustedes saben pues que en papel la realidad es muy diferente muchas veces a lo que ocurre en vivo y en directo, ¿no? Si uno va y ve el estado de la normativa en materia de equidad de género en Iberoamérica, seguramente nos vamos a sacar 20 acá en el sistema peruano. Las evaluaciones escolares son del 1 al 20, el 20 es lo máximo que te puedes sacar, porque en papel está todo, ¿no? El desafío está en pasar a una verdadera lógica de equidad que permita que el talento pueda de alguna manera continuar en el mercado laboral. Y es verdad que hay una serie de elementos ahí que nosotros no controlamos, que tienen que ver con las dinámicas económicas, el financiamiento, ¿no? Temas, en fin, que tienen una dinámica fuertemente determinada por la demanda, ¿no? y por las oportunidades, pero también es cierto que dentro de las organizaciones podemos tomar decisiones vinculadas a, por ejemplo, sintonizar de mejor manera con el ciclo de vida de las personas. Y esto, por si acaso, aplica para hombres y para mujeres, ¿no? Miren, yo no vengo del mundo del arte como ustedes, ¿no? Pero yo tengo la suerte de tener amistades artísticas y algo que me queda claro que para las mujeres en el mundo del arte, algo que es especialmente retador es la conciliación con la familia, cuando, por ejemplo, tienen los ensayos, ¿no? Y manejar toda esa gestión, que por supuesto también los varones lo van a tener. Lo que pasa, vamos al punto, que es colocar estos temas sobre la mesa, no en la perspectiva de competencia o un concurso de quién es más vulnerable, que no nos lleva a nada, sino en la perspectiva de cómo generamos condiciones de colaboración. Porque la forma de avanzar en esta agenda requiere sí o sí la colaboración de los varones, ¿no? Bien difícil que pueda ser algo aislado, la verdad, y vamos a chocarnos contra una pared. Y otra reflexión que quiero hacer, porque en fin, esta es una reflexión media antipática, pero también pues hay que, digamos, lo dejo para reflexionar, ¿no? No necesariamente las mujeres ayudan a las otras mujeres en la vida, ¿no? Y eso lo hemos visto también en el mundo laboral, ¿no? También hay literatura amplia al respecto, y yo creo que tiene que ver también con entender que de lo que se trata es generar condiciones mejores hacia las generaciones que vendrán. Es posible que quienes pasaron antes no las tuvieron, ¿no? Porque el tema estaba cerrado, porque había poca apertura, por diferentes motivos. Entonces, la idea es, hacia adelante, poder mejorar esa perspectiva, y eso parte de una solidaridad intergeneracional entre las mujeres,
¿no? A veces hay esta idea de que porque yo la tuve difícil, la que viene también la tiene que tener difícil, porque así debe ser, ¿no? Y toda opinión pues es, digamos, digna de consideración, por supuesto, pero volviendo a mi punto central, la gestión del talento. ¿Cómo hacemos para que el talento, indistinto de su género, indistinto de su edad, pueda crecer? Y eso fortalece no solamente la diversidad de nuestra organización, fortalece nuestra eficiencia, fortalece nuestro impacto, fortalece también indicadores duros, duros me refiero a que podemos eventualmente cuantificarlos sobre productividad en el trabajo, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje. Muchas gracias. Yo quería empezar diciendo que yo me canso un poco escuchar el término que somos iguales, ¿no? No, es que nosotros somos iguales. No, nosotros no somos iguales. Y la belleza es que no somos iguales. Neuronalmente estamos estructurados de una manera completamente distinta. Nos complementamos. Entonces, y con esto quiero contarles, se hizo un estudio de 1.600 empresas, muy interesante, en donde hay una correlación directa entre las empresas con mayor revenue, o sea, ¿no? En relación a la diversidad y a la cantidad de personas, digamos, la cantidad de mujeres en sus boards, ¿ya? O sea, hicieron todo un análisis, no voy a entrar en la parte estadística, pero era muy interesante porque hay una correlación directa. Y con eso lo que yo quiero decir es, estoy totalmente de acuerdo con la gestión de talento. Obviamente, ¿no? Las personas, las mujeres que logren estar y los hombres que estén en ese board tienen que tener las capacidades, ¿sí? En eso estamos. El tema ahí es que ya está demostrado que esa diversidad y esa otra forma de pensar en donde colaboramos, en donde co-construimos, es la más efectiva. Ya está. Ahora, ¿qué sucede? Y estoy segura que todos ustedes están familiarizados con este estudio que hicieron en la Orquesta Sinfónica, me parece que es la de Berlín, en donde hicieron y hacen ahora también las audiciones ocultas, ¿no? En donde las personas, no sé, entras a audicionar, tocas un instrumento, pero no te están mirando, no te ven. Entonces, cuando lo hicieron sin estar ocultas las personas, era realmente el 80% de la captación, perdón, el 85% de la captación eran hombres versus mujeres. Cuando hicieron la audición oculta, fue 50-50. Entonces, qué curioso eso. ¿Y a qué vamos? El 90% de nuestras acciones y de lo que hacemos está regido por el inconsciente. Incluso creo que es el 95%, pero el último estudio es 90%. Nosotros tenemos dentro, ya en nuestro sistema autónomo, en nuestro sistema inconsciente, todo lo que se ha vivido durante milenios. Entonces, es imposible negar que sí, tenemos ese sesgo. Hay un sesgo natural, ¿no? Donde tú ves a una persona que está tocando un violín y naturalmente, si es un hombre, lo vas a ver tocar mejor que una mujer. Lamentablemente, muchas veces está pasando eso y nos lo han demostrado los estudios. ¿Cómo hacemos para revertir eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos? Mi teoría es que no hay nada más poderoso que los referentes, que los modelos, que los ejemplos y la educación. Entonces, si desde niños y niñas, y eso va también con el tema del aspecto cultural, ¿no? Nadie va a querer lo que no conoce. Los principales públicos que tenemos son públicos que una persona que no se va a perder una ópera, que no se va a perder un ballet, es una persona que probablemente ha tenido alguna experiencia musical, ¿no? Potente en su vida. Entonces, ¿cómo contribuimos a eso? ¿Cómo hay un sistema que esté integrado desde los teatros, desde las instituciones culturales, con la parte educativa, no solo en referencia también al aspecto cultural, sino también al tema desde mujer, ¿no? ¿Cómo realmente entramos en ese inconsciente para poder cambiar ese modus operandi, ese sesgo que ya existe, ¿no? Desde modelos maravillosos de mujeres músicos o mujeres que dirigen teatro. Yo soy mamá de 3. Y me encanta mi chamba, amo lo que hago, pero tengo que decir que es súper difícil, es un reto todos los días. Porque sí, porque el niño quiere a la mamá, muchas veces, ¿no? Como no, está el papá, pero no, quiere la mamá. Entonces, realmente tenemos un rol y un desafío como mujeres gigantesco. Mi postura es que realmente hoy las cosas están sí cambiando, los diseños institucionales. No sé si han escuchado de Otto Scharmer, Teoría U, si no se los recomiendo, es una maravilla, pero él explica de una manera muy didáctica los liderazgos de hoy. Los liderazgos ya no son esos liderazgos jerárquicos, ¿sí? De control, son liderazgos de co-creación, son liderazgos de ya ni siquiera esa horizontalidad, sino de codiseño. Y creo que las mujeres podemos aportar muchísimo ahí. Así que creo que esa diversidad es lo que nos llama el futuro. Gracias.
Gracias, Vania. Bueno, antes que abrimos para preguntas, todavía tenemos tiempo. Les gustaría pedir un llamado a la acción. ¿Qué mensaje podemos inspirar a nosotros, a nuestra platea, a nuestros líderes que están aquí presentes de estas instituciones, para que esta brecha de género y que esta visión pueda ser implementada y que podamos crecer de una manera más equitativa? Sí, bueno, Ayun Appadurai es un antropólogo, bueno, que entre sus varios aportes tiene uno que a mí siempre me ha parecido muy útil para unir el mundo de la cultura y del arte con el mundo del desarrollo económico y social, que es la definición de la cultura como la capacidad de aspiración. Que las personas tengamos capacidad de aspirar es posiblemente uno de los elementos más importantes en un proceso de mejora de tu calidad de vida. ¿Por qué? Porque, para ir a un ejemplo concreto, ¿no? Lucha contra la pobreza, puedes tú dar subvenciones, determinados apoyos temporales, ¿no? Determinada mejora en acceso a servicios, pero realmente lo que hace la transformación es cuando las condiciones materiales encuentran también una perspectiva de mejora y una mirada hacia el futuro inspiradora y alentadora. Entonces, bajo esa mirada, ¿no?, de la cultura como capacidad de aspiración, ahí me gustaría dejar dos ideas para el llamado a la acción. El primer, y los dos tienen que ver con el mundo de la política pública, pensando en estos encuentros, ¿no?, que podemos tener desde las artes con esa parte del gobierno. El primero tiene que ver con un instrumento muy conocido en América Latina, que se llama las obras por impuestos, ¿no? Son acuerdos entre el gobierno y privados, entonces determinado, digamos, reducción de impuestos vis a vis contra entrega de obras, ¿no? Es verdad que han tenido diferentes situaciones de implementación, pero creo igual que es una ruta muy interesante para buscar financiamientos para el mundo de la cultura. Pensar, ¿por qué no pensar cultura por impuestos?, ¿no? Y creo que es algo que hay experiencias interesantes en la región, es algo que se podría escalar y es algo que podría ser ejemplo de innovación. Y el otro tema tiene que ver con el mundo específico de la política social, ¿no? Y en particular con todas esas herramientas vinculadas al desarrollo social y a la lucha contra la pobreza. Miren, América Latina, y en eso sí nos parecemos todos los países, más allá de los tamaños, más o menos hacemos casi lo mismo al momento de responder a la pobreza. Los programas que hacemos se parecen mucho, y ¿saben lo que pasa? Esos programas responden a la foto de inicios del milenio, y ahora ya estamos 2026, ¿no? Entonces es urgente renovar el instrumental, ¿no? Lo que estamos haciendo ya no es suficiente a enfrentar a los retos que tenemos. Y hay dos aspectos críticos ahorita en América Latina que tienen que ver con transición demográfica. Una es la agenda de los jóvenes y la otra las agendas de los adultos mayores, o la economía silver que le llaman, ¿no? Yo creo que esos son dos temas fundamentales donde se pueden hacer experiencias y círculos virtuosos con lo que se puede ofrecer desde el mundo del arte y la cultura, tanto desde aspectos de formación como aspectos vinculados a la construcción de esta seguridad y esta capacidad de aspiración que es crítica para impulsar la prosperidad de nuestra región. Gracias. Yo solo quería dejar una reflexión, ¿no? ¿Quién decide si nos van a dar presupuesto o no? ¿Sí me entienden? O sea, se voceaba por ahí, ¿no?, en las campañas que iban a cerrar el Ministerio de Cultura. Yo decía, ¿en serio? ¿No? O sea, incluso ya van a cerrar el Ministerio de Cultura. ¿Quién decide eso? ¿Quién es esa persona que han puesto ahí que va a decidir eso? Una persona que evidentemente nunca en su vida ha tenido ningún contacto con la cultura, ¿sí o no? O sea, efectivamente una persona que decide algo así es porque no tiene ningún contacto. Nunca en su vida tocó un instrumento, nunca en su vida se paró un escenario, nunca en su vida siquiera, no sé, escuchó ópera, ¿me entienden? O escuchó, no lo sé, me pongo a pensar eso, ¿no? Entonces, y eso me lleva a pensar también que como instituciones culturales no podemos estar ajenas a la comunidad. Necesitamos que el niño, niña, las personas crezcan con estas instituciones como seres vivos, como seres conectados, como seres articuladores. No como espacios físicos solamente, sino como espacios en donde yo voy a poder desarrollarme ahí.
Si yo como niña o niño tengo un espacio en donde realmente me estoy desarrollando, voy a tener un amor incondicional por el resto de mi vida por esto. ¿Se entiende? Y voy a usar esas herramientas para. Entonces, yo me paro acá diciéndoles, soy testigo, hace 20 años vengo trabajando en la transformación de comunidades usando el arte como principal herramienta, ¿no? Usando el teatro foro, usando el movimiento, usando la música, usando el canto, y lo veo, y es poderosísimo. Entonces mi mensaje es, no somos más esos pobrecitos que tenemos que sacar esa idea de, necesitamos que nos ayuden. No, nosotros tenemos que demostrar el poder que tenemos como el arte, y es el momento. El arte es la herramienta más poderosa para cambios sistémicos reales, si que realmente queremos hacer transformaciones. Eso es. Gracias. Gracias, Vania. Bueno, abrimos para preguntas del público. Carmen Gloria, ¿tenemos micrófono? Sí. Gracias Flavia, Vania y Norma. Tenía una pregunta para las dos o quien quiera contestarla, y es que finalmente si uno mira un poquito la historia, siempre las artes vivas y la ópera, la danza, en fin, el teatro se han enfrentado a escenarios internacionales difíciles por 1000 razones. No creo que esta sea la excepción. Entonces, ¿por qué creen ustedes que hoy día eventualmente, tú Norma creo que dijiste que veías que había una oportunidad, que siempre la hay? Y creo que Vania habló de adaptarse, de flexibilizarse. Entonces, ¿dónde ven ustedes la diferencia? Tal vez con periodos de la historia anteriores, de distintas maneras, y por qué creen o no creen que hoy día haya una oportunidad particular para el mundo de la cultura en general, de las artes vivas, de la ópera, de la danza. Gracias. Yo solo quería traer un ejemplo muy específico. Yo cuando empecé a trabajar, y yo veía las transformaciones, veía, wow, este chico, pero no se creía, y ahora no es una persona de éxito, es un emprendedor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y trataba de explicarle a personas escépticas que no entienden sobre el arte, y me era muy difícil, ¿ok? Hoy día me es muy fácil porque la neurociencia y los desarrollos científicos han demostrado el poder que hay detrás. Entonces tenemos mucho más evidencia. Entonces mi trabajo, por ejemplo, se me hace mucho más fácil el poder demostrar el trabajo que venimos realizando y los efectos que esto genera en las personas y en las comunidades. Por tanto, sí siento que tenemos una ventana de oportunidad por los nuevos descubrimientos y las nuevas tecnologías que hay. O sea, desde ese aspecto. Muchas gracias por la pregunta. Mira, muy interesante la pregunta, ¿no? Porque, en efecto, crisis han habido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? ¿Qué hace esta diferente, no? Miren, la respuesta que les voy a dar, más enfocada en lo que es América Latina, ¿no? Y lo que yo veo que un tema que sí me parece que es diferente tiene que ver con lo que ha pasado con la cooperación internacional, ¿no? De alguna manera, todos los temas vinculados a investigación, cultura, artes, los países de América Latina, diferencias obviamente entre ellos, pero de alguna manera tuvieron una posición de depender del impulso de la cooperación, que fue muy importante, ¿no? A través no solamente de acuerdos, sino financiamiento directo, ¿no? Sé que acá hay varias personas que vienen de España. Acá, por ejemplo, la cooperación española ha tenido un trabajo fundamental en las artes y la cultura, ¿no? Acá el centro histórico, por ejemplo, muchos de los trabajos de restauración fueron trabajados por la cooperación española, que además tuvo un programa lindo que me tocó evaluar hace unos años, bueno, hace ya varios años en realidad, se llaman las escuelas taller, donde a jóvenes, ¿no?, de comunidades, de barrios, sin ninguna formación artística, eran entrenados en los oficios de la restauración. Y esos restauradores eran quienes trabajaban en los diferentes proyectos en Iberoamérica, y después varios de ellos, así como estos casos de éxitos que comparte Vania, terminaron trabajando en el circuito global de la restauración, ¿no? Pero entonces, y eso por supuesto creo que desde el punto de vista de los países que hemos sido beneficiarios, pues corresponde un muy, digamos, sonoro agradecimiento. Pero creo que el llamado a atención es a lo que ha pasado en nuestros países, ¿no? De alguna manera nuestros países se acostumbraron a no financiar la investigación, el arte y la cultura, o no financiarlo suficientemente, ¿no? Más bien crearon muchas veces burocracias, ¿no? Que como toda burocracia hay que financiarla también, ¿no? Entonces yo creo que, esa es un poco yendo a tu pregunta, ¿no? Eso es lo que ha cambiado. Yo creo que el entorno de cooperación va a estar complicado en estos años porque los países que
que solían de alguna manera financiar la cooperación, están enfrentando retos en su economía doméstica y su propio financiamiento, que no solamente tiene que ver por el contexto de la guerra, sino la propia presión de sus sistemas de protección social, sistemas de pensiones, ¿no? La propia situación en sus mercados laborales. Entonces, creo que a nivel de la cooperación internacional va a continuar una racionalización. Entonces, frente a ello, ¿qué hacer? Jugar el partido local, ¿no? Y me parece importante lo que ha dicho Vane, esto de salir y ser visto. Creo que ahí es donde hay que, de alguna manera, tomar ese terreno, ¿no? Como dentro de nuestros países, el sector privado, la sociedad civil, ¿no? Digamos, los comprometemos, los sensibilizamos a la importancia del financiamiento y la continuidad del arte y la cultura, ¿no? Yo ahí fíjense que soy optimista, no digo que sea fácil, pero soy optimista porque estamos, como les decía hace un rato, en un contexto donde América Latina requiere renovar sus ideas para enfrentar los desafíos económicos, sociales y políticos que tenemos al frente. Y creo que las rutas pueden estar dadas. Y creo que ahí el rol de OL es importante, ¿no? Digamos, como organización regional, poder de alguna manera servir de puente entre tomadores de decisiones y sobre todo el debate público, ¿no? Porque Vania decía, claro, ¿quién elige a esa persona que quiere cerrar no tal o cual ministerio? Bueno, los ciudadanos, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tanto los ciudadanos, ¿no? realmente van a estar en sintonía con una agenda como esta? Yo creo que más de lo que esperamos, pero hay que llegar y dar el mensaje. ¿Más alguna pregunta? ¿Alguien? ¿No? No hay preguntas. Bueno, yo les quería agradecer. Antes, quería también hacer una reflexión. Yo creo que durante todos estos días, escuchando los paneles, escuchando a ustedes, una cosa me queda muy clara, y estamos en un tema, una conferencia de OLA que habla de liderazgos. Hay, no sé, en portugués hay líderes que lideran muy bien, son buenos líderes para sus instituciones, para sus comunidades, pero hay líderes que trascenden eso. Hay líderes que piensan no solo en su comunidad, en sus muros de sus instituciones, pero tienen acciones que dicen más a una visión de futuro de una sociedad más justa, más igualitaria. Entonces, estamos hablando de ópera, de teatros de ópera, de instituciones de arte. La arte sabemos todos que es transformadora, pero también estamos aquí en un conjunto de líderes para pensar un futuro diferente para América Latina. Y eso les quería quizá, porque fue una reflexión que tuve ayer, que quizá tenemos que ser estos líderes que trascenden, que no solo somos buenos para nuestras instituciones entre nuestros muros, que sea económico, de arte, de todo, pero que podamos nos juntar y trascender y sermos líderes de pensar una Latinoamérica diferente, un futuro más sostenible, bajo cuestiones de género, bajo cuestiones de raza, que son temas también muy propios de Latinoamérica. Que podamos todos tener acciones que no solo visan a nuestros muros y nuestras comunidades, pero también asociarnos y pensar qué podemos dejar como legado para las futuras generaciones en Latinoamérica y nuestras sociedades. Entonces, muchas gracias, queridas, por las palabras y por su visión muy innovadora y fundamental en mi punto de vista. Y gracias a todos que están aquí. Y creo que seguimos porque tenemos que cerrar entonces, ¿no? Gracias a todos. Agradecemos a nuestras panelistas y moderadora por esta valiosa conversación sobre los desafíos que enfrenta hoy el escenario mundial. A los miembros de OLA les solicitamos acercarse a la recepción del Teatro Segura para confirmar su participación en el almuerzo de hoy. Al finalizar la jornada, el bus con destino al restaurante partirá desde este mismo punto. Después del almuerzo se dispondrá de transporte hacia el Gran Teatro Nacional y hacia el hotel. Asimismo, les recordamos la importancia de completar la encuesta
Es muy importante para nosotros y para la organización conocer su opinión y escucharlos para las próximas ediciones de esta importante conferencia anual.